Nuevamente Puebla en el centro de los reflectores nacionales ligados a temas de violencia e inseguridad. Desde la ley bala de Rafael Moreno Valle en Chalchihuapan, el robo de combustible con sus enfrentamientos y peleas por el dominio de la plaza, pasando por la violencia electoral y el presunto fraude el 1 de julio, hasta el caso de los linchamientos en territorio poblano, en Acatlán de Osorio, el último que bien pudo ser evitado. Los especialistas reflexionaron desde hace algunos años sobre el tema de los linchamientos. En 2015, Puebla se peleaba el segundo lugar a nivel nacional compitiendo con Estado de México y Distrito Federal. Entre 2006 y 2010 se registraron 6 linchamientos en territorio poblano, pero entre 2011 y 2016 la cifra aumentó a 91. Según los investigadores, los linchamientos son un signo de la ineficacia y de la ausencia del Estado de Derecho, según dice Juan Luis Hernández Avendaño, de la Universidad Iberoamericana. Apenas en enero de este 2018, el especialista en seguridad pública Roberto Esquivel Ruiz Seco fue entrevistado por la revista Newsweek en español sobre el tema. Es lamentable, dijo, que en Puebla se estén presentando los linchamientos porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Es una vergüenza porque esto demuestra la impunidad que existe en la entidad. Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, presentó un estudio en 2015 a raíz del caso de los 2 encuestadores linchados en Ajalpan, donde también la ineficacia del gobierno de Puebla quedó demostrada. En aquel momento, el investigador de la UAM concluía: los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad, la imagen negativa que se tiene desde la sociedad de los integrantes de las fuerzas policíacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos, es lo que propicia que las personas tomen justicia por su propia mano. En ese mismo documento se hace referencia a la escasa respuesta del entonces encargado de la oficina de la Secretaría General de Gobierno, el hoy flamante magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez, a quien el presidente municipal de Ajalpan llamó personalmente para informarle del riesgo de linchamiento a eso de las 9 de la noche, pero la policía estatal llegó después de las 11:30 de la noche. En el caso del linchamiento de 2 personas en la Junta Auxiliar de San Vicente Boquerón, Acatlán de Osorio, el pasado 29 de agosto, el secretario general de Gobierno, exgobernador de Oaxaca y exsecretario de Gobernación con Ernesto Zedillo Diodoro Carrasco, dijo que la culpa fue de los policías municipales que no cumplieron los protocolos. A tan solo 30 minutos del lugar del linchamiento está Tehuitzingo. Ahí se encuentra la base de operaciones mixtas con destacamentos de policías ministeriales y ejército. La información del levantamiento de la turba contra los 2 detenidos posteriormente quemados vivos fue a las 3:30 de la tarde. 2 horas más tarde se iniciaría la ejecución popular mientras familiares de los detenidos intervenían en redes sociales suplicando fuera detenido el linchamiento. ¿Dónde estaba la operación policíaca? ¿Dónde los helicópteros? ¿Dónde la coordinación de las fuerzas militares y estatales? 8 meses antes del 29 de agosto, fatídica fecha del linchamiento de 2 personas presuntamente inocentes, el presidente municipal Guillermo Memo Martínez Rodríguez se disponía a rendir su informe. Emanado de las filas del Partido Acción Nacional en Acatlán, egresado de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el responsable de la administración de Acatlán de Osorio, fue cuestionado por los pobladores debido a la falta de seguridad en la zona de San Vicente Boquerón, por ser este sitio el paso de los municipios de Xayacatlán y Santa Inés Ahuatempan debido al transporte en camionetas de ganado robado. En declaraciones a la Organización Editorial Mexicana, los vecinos se expusieron. Por las noches escuchamos que carros van y carros vienen. Se escucha cómo pasan camionetas que al parecer llevan ganado por el ruido que hacen. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿O quién va a salir para averiguar si todo está a oscuras? Los caminos son paso de delincuentes y la autoridad no hace nada, dijeron. En San Vicente Boquerón,
Había, por lo tanto, antecedentes de miedo a la inseguridad de sus habitantes, no solo el ganado. Las versiones en redes sociales sobre el robo de menores creció por el caldo de cultivo que ya existía 8 meses antes. En el mejor de los casos, las autoridades municipales y estatales tuvieron 8 meses para investigar, para pronosticar, para usar los sistemas de inteligencia del Estado y prevenir hechos lamentables como el del 29 de agosto. Pero pudo más la ambición por conservar el poder y no por prevenir los actos de delincuencia masiva significada por cientos de focos rojos en la entidad. El 21 de octubre de 2015, 2 días después del linchamiento en Ajalpan, el portal de noticias, sin embargo, publicó una información bajo el título: Familias de linchados exigen a Moreno Valle ver inseguridad, no sus ambiciones políticas. ¿Sería acaso esa la razón del descuido? Por lo menos así me lo parece. Todos los años. No sé si primero saludar a Beto Aguilar Coronado o a José Manuel Robledera. Vino Beto. O a la doctora Oropesa, porque nos cambiaron aquí. Nos cambiaron el look a todos. Bueno, doctora, muy buenos días. Don Humberto Aguilar Coronado, rejuvenecido, 20 años menos. Buenos días. Ojalá. Menos, qué barbaridad. Sí, te vas muy bien. Muchas gracias. O traes cargo o ya tienes no. Para las navajas de rasura. Ya recuperado. Maestro José Ojeda, bienvenido. Y señor José Manuel Rodoreda, felicidades por el abuelazgo. Gracias, a ver. Llegaste de los Madriles, yo te pregunté con todo respeto y sinceridad si habías traído los restos de Franco, pero me dices que no. No, todavía no. Entonces me esperaría que llegue don Eugenio Trincado, que llega la próxima semana, a ver si ya los trae, porque nos van a sacar a pedacitos. Es que no publicaron todavía. No, ya todavía está autorizado, no. pero está publicado. Sí, bueno, pues iniciamos la semana ya el día 3 de septiembre, iniciamos el mes de septiembre, el noveno, el mes patrio. No trajiste la banderita que te dije que pusieras aquí con el toro, pero bueno, ya saben ustedes que la producción aquí hace lo que se le pueda su regalada. ¿De qué vamos a hablar? Y no te pelees con ella porque nos borra. Bueno, muchos temas. El sexto informe, que no es informe, pero la entrega del sexto informe de Peña Nieto, la colmillo totototote de Porfirio Muñoz Ledo en todo su comportamiento al recibir los documentos, el inicio de la primera sesión y la primera sesión en la Cámara de Diputados, que fue interesantísima porque hubo gritos, sombrerazos y mantas y cartulinas de fraude al proceso electoral de Puebla, lo cual coloca el tema de Puebla en el cuerno de la luna. El regaño de Porfirio Muñoz Ledo a Noroña, que iba vestido con su saco con plumas o mosquete chaquiras o no sé, que como Arlequín, y lo puso en orden, y las risas y todo el mundo. Un formato totalmente diferente al que uno podía esperar de otro congreso, se me hace muy interesante, más republicano, donde el discurso me parece que será muy interesante y donde la señora Claudia Ruiz Massieu Salinas, Claudia Ruiz Salinas, realmente es su apellido, como Moreno Rosa, ¿no? Debía ser la mujer Moreno Valle. Pues le gritaron, la pusieron como campeona, ya es la cuarta fuerza o quinta fuerza, o ya no tiene fuerza. Bueno, una chaparrita de naranjo tiene más fuerza que Claudia Ruiz Salinas, ¿no? El tema de la agenda legislativa, que creo que hay un asunto ahí interesante, las revelaciones en los últimos días de la cantidad de bots que han usado el gobierno federal, el gobierno del estado de Puebla, en relación con el tema del fraude electoral y la campaña de Peña para dar disculpas o ofrecer disculpas por la Casa Blanca, por haber involucrado a su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de los linchamientos, que Puebla otra vez el foco sobre todos los asuntos nacionales, Puebla otra vez se distingue por huachicol, o por fraude electoral, o por la ley bala, o por los linchamientos. Bueno, ya necesitamos por la venganza privada, ¿Feminicidios? claro. Y los feminicidios, necesitamos una maguitía, ¿no? Dirían una limpia, ir a Catemaco que nos den una limpia, porque esto la verdad está grueso. La sucesión en el PAN, que traemos información de primera mano. Ahora sí, sin duda, esta conformación
de un grupo que se me hace verdaderamente tan extraño. Es como antes decíamos el agua y el aceite, pero el agua y el aceite ya encontraron la manera de emulsionarla. Pero lo que está pasando en tu partido con la relación de Héctor Larios y Rafael Moreno Valle, se me hace no como el agua y el aceite, sino como el séptimo infierno y el purgatorio, ¿no? O sea, una cosa así verdaderamente Además incomprensible, extrañísima, ¿no? extrañísima, extrañísima. Bueno. Y pues lo que quieran. La vicepresidencia también, vicepresidente del Senado. Sí, es importante. Por eso, pero es por eso mismo. Si Nancy de la Sierra es secretaria. Y sin tanto aspaviento. Sin tanto aspaviento, Nancy de la Sierra, secretaria de la mesa directiva del Senado. ¿Eso es importante, Beto? ¿O es más importante ser vicepresidente? Pues mira, es Tú que has estado ahí en importante, esas lides. es importante en tanto suple al presidente cuando no está en la sesión, pero tiene que estar presente en las sesiones. Entonces, el gran problema de los que les gusta estar allá arriba es que tienen que estar allá arriba para que la Cámara los tome siempre, ¿no? Para que sea una Pero proyección. en la parte operativa... La parte operativa, la verdad es que tienen un presupuesto adicional, pero creo que se les recortará ahora con las nuevas medidas de austeridad. Una de ¿no? las primeras medidas que Así está es. esperando todo el mundo. Un carro o un par de asesores más. No, pero Puebla le paga 40 policías y Sí. coche, helicóptero. No, Esos planos le dimos para que se fuera a gastar, mano. Pues sí, es importante en la medida en la que puede llegar a ser en su momento, en caso de que hubiese una negociación de que el PAN presida algún día de la Cámara de Senadores, puede ser la opción para presidirlo. En caso contrario, la verdad es que creo que... Porque el que tiene a algún lado ahí, pues es una chucha cuerera, mano. El Martí Bates. Claro. Sí, claro, yo creo que es peor que Noroña. y ¿no? creo que no... ¿Verdad? Con un poquito más de talento. Y más talento. Sí, man, con más talento. Y creo que no le dejará ciertamente ningún espacio porque ellos son ahora los que tienen los espacios y que no los van a ceder. Es como lo que pasaba en las legislaturas anteriores. Se le daba la conducción de la mesa directiva al PRD en aquellas sesiones en donde los asuntos no eran importantes, donde para el PRI significaba realmente algo importante, no dejaban conducir ni al PAN ni a los secretarios del PAN y ellos hacían todo el paquete. Así a bote pronto, ¿te recuerdas los nombres de los vicepresidentes del Senado de los últimos 12 años? Sí, bueno, por ejemplo... Porque has estado ahí, claro, pero yo no tengo ni idea. Sí, ¿No tienes idea? tienes que estar ahí para... ¿De quiénes han sido? No. No, tampoco, ¿verdad? ¿Tú, Pepe? Pues en la Cámara pues estuvo... Senado, ¿quién? En el Senado. ¿Vicepresidente quién fue? No. Antes. Ah, bueno, ¿tú? Sería un buen bagaje O de sea, investigación, pero sinceramente, sí, la verdad es que no. Sinceramente. No, si me preguntan los presidentes tampoco. Tampoco, pues. No, pero es más representativo, porque si No, lo ves, pues, a lo no, que mejor es más no representativo. te Sí, acuerdas, de pero alguna manera tendrías la sí, figura ahí como más. si alguien te lo... Pero eso ¿Les interesa eso quiere decir que no tocar de una trabajaron. vez el tema de primera mano? La asociación en el PAN. Interesante, Es que es como si estuviera claro. Marco Cortés aquí. ¿Lo vamos a traer? No, pero es como si estuviera, o sea, si alguien sabe lo que está pasando en este momento, pues eres tú, porque eres el coordinador nacional de la campaña. Y además muy Marco interesante el Cortés. tema, o sea, porque finalmente la figura de Marcos apareciendo ahora, ¿no? Con esta fuerza sí es. Y súper relajado, eso me ha Sí, sorprendido, sí. cañón. Se pareciera, Ya está convencido que va a ganar, hombre. Está prácticamente que sí, ¿eh? convencido. No, o sea, pero- la tiene, pero la tiene ya déjame puesta decirte ahí. una cosa. coloquial. Es que así es Marco Cortés. O sea, Marco Cortés es un muchacho que tiene 40 años, muy alegre y muy afectuoso. Sí, Él, empático, muy empático con la y gente. eso No, ya por está supuesto sexy, se ve, lo... ¿verdad? Se ve, Ah, ok. Pues es que ahorita ya No, le veo No, la verdad es que sí tiene muchas cualidades que está Tiene un haciendo look, güey. empatía, que Su lado puede- derecho refleja mejor. Sí, claro, ¿Sabes y qué? que se da a notar. se da a notar, pero ¿sabes qué? Marco lo conocen en el PAN porque de toda la vida ha estado en el PAN. Él me recordaba hace algunas semanas cuando nosotros fuimos a Morelia en la campaña de
de Manuel Cloutier en 1988. Él era un niño y sus Él papás era un lo chavito llevaron. de 12 años, Claro. lo declaró en la revista Proceso. Claro, una de tiene estas, toda sí, una tenía 12 trayectoria, años. claro. Y ha jugado candidaturas Tiene toda una trayectoria. contra los Calderón. Cuando que- Héctor Vera andaba ahí cargándole la maleta a Maquillo, exacto. Y nosotros andábamos allá, pues acuérdate, en la campaña de Manuel Cloutier yo era el jefe de la avanzada de la campaña presidencial, entonces imagínate. Nada más. Y Qué Marco enorme Cortés responsabilidad. siempre fue un opositor a las medidas verticales de Calderón en Michoacán, de los Calderón, porque de Cocoa, de Juan Luis, de Felipe, de todo un grupo de los Calderón que estaban apoderados del partido en Michoacán, y él siempre fue opositor y llegó a ser diputado federal, senador de la República, candidato a alcalde en 2 ocasiones y nuevamente diputado, y ahora, bueno, hasta el viernes pasado coordinador de los diputados del PAN. Pero viene del juvenil, conoce a todos los que vienen del juvenil de su generación, tiene relación con sus compañeros diputados, con nosotros, fue mi compañero senador, ciertamente, pues hombre, tenía 28 años cuando fue senador con nosotros, ¿no? Apenas. Es el senador más joven que ha tenido el PAN en toda su historia, y la verdad es que hizo un buen trabajo. Debo decirlo, Santiago Krill y un servidor en un primer momento no le asignamos responsabilidades altas, como una presidencia de comisión, etcétera, pues porque tenía 28 años. La Comisión de Juventud, por ejemplo, nos la peleó mucho Manuel Velasco, y fue, digamos, en ese reparto de posiciones para el verde ecologista, pero Marco la pudo haber hecho sensacional en ese momento. Pero a mí lo que más me llama la atención de él es que es un hombre muy optimista. O sea, por ejemplo, cuando salió el tema de Héctor Larios y Rafael Moreno Valle, o Rafael Moreno Valle y Héctor Larios, ya no sé cuál sea la fórmula, y atrás 9 gobernadores, él en lugar de decir, caray, hombre, no, está bien. Pero son 7 gobernadores panistas y 2 que no lo son. 3 que no lo son. 3 que no lo Tres son. que no lo Los son. 4 que son panistas. Si sumas los votos de los militantes en esos estados, en los 9, no alcanza el 26%. No, hombre, es el 24.7%. En el dado es que yo caso. Le puse el IVA. El copeteado, como dijo. Copeteado. Oye, en el supuesto de que votaran todos los miembros del PAN, todos, por esa fórmula, opción, no llegarían al al 24.7%. Ahí leí yo alguna declaración que se me atribuye. Yo estoy minimizando la fórmula de Larios y Moreno Valle. No, absolutamente. Bienvenida a la contienda. Lo que me parece real, es decir, estos números, el apoyo que concita o los que lo destaparon, para utilizar el lenguaje priista de los priistas, es el 24.7%, nada más, en el supuesto de que todos los estados votaran por él. Pero Aguascalientes, nosotros tenemos un gran apoyo en la figura de la alcaldesa, por ejemplo. En Durango tenemos apoyos muy importantes, quizá en donde menos apoyo tengamos es en Tamaulipas, pero en Puebla hemos hecho un grupo muy importante que vamos a dar la batalla te mandé una aquí en Puebla. Entonces, pero bueno, regreso al tema de Marco Cortés. Es un hombre muy optimista, un hombre acostumbrado a la competencia, y cuando la gente le dice, oye, es que el otro ya se nos volteó porque lo está presionando el gobernador y tal, dice, no te preocupes, esas prácticas no son del PAN y esas prácticas son las que vamos a vencer nosotros. A ver, perdóname que te interrumpa, pero siempre leemos más allá de lo que se aprecia en el escenario. Es un pleito a muerte, es una guerra civil, como lo titula Álvaro Delgado en el análisis que hizo en la revista Proceso ayer. Es el pleito de Yunque con el panismo de Ricardo Anaya. Es un cobro de facturas de las traiciones que hubo, porque yo hace 8 años no entendí, y la historia me dio la razón, que el grupo de los panistas tradicionales encabezados por Mondragón y La Rivera y algunos otros le hayan abierto todo lo que se podía haber abierto a Rafael Moreno Valle. Ya ves cómo los trató. Y ahora Héctor Larios, que sería la figura central de esta línea ideológica dentro del PAN, recordemos que Héctor Larios estuvo secuestrado en un determinado momento
24 horas o algo así, ¿no? Por cuestiones ideológicas, y él lo reconoce y lo asume así. Hay toda una historia en Guadalajara que en consecuencia el pleito con los tecos, que es el otro grupo radical, enemigos del Yuca, etcétera, etcétera. Otro día hablamos de eso. Pero a los pocos días de su secuestro asesinan a Calpópulos y a su hijo en la puerta de su casa. Así es, se vino toda una corriente. Y se vino todo un desmadre tremendo. Entonces estamos hablando de un individuo que es verdaderamente significativo dentro de la corriente de la derecha mexicana, conocida, identificada, como tú quieras, como el Duque, que está militando, o militó, o pretende militar, o está luchando por seguir militando en el PAN. Y del otro lado, el grupo de los panistas, herederos de la tradición de Castillo Peraza, de los fundadores, vamos, no de los neopanistas, que fueron llamados así en la época en la que Fraile y no me acuerdo quiénes más entraron al PAN en aquel momento, y Fausto, el panista Fausto. ¿Fauci? No, de aquí. Fausto Alarcón. Fausto Alarcón y Rosalía Ortega, todo este grupo, y Alejandro Cañedo, decían los neopanistas, ¿sí te acuerdas de eso, no? Bueno, Héctor Vera, yo era muy joven todavía, tú por ahí estaba. eras el niño de 12 años que llegó a la campaña de Cloutier, ese eras tú, todavía ni idea tenías de eso. Estamos hablando de los 70 y algo. Bueno, esta es la lucha que vemos a algunos que está pasando en el PAN de Aguilar. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es mucho más simple que eso y que puede traducirse en algo más complejo. No, mira, yo como veo la entrada de Héctor Larios, se trata o se trató de crear un gran acuerdo, ciertamente, para que la competencia no nos llevara a lastimarnos entre nosotros los panistas. Se procuró que Barco fuera la cabeza, pero las exigencias de los gobernadores eran excesivas para poder lograr un acuerdo y no había posiciones en tal número para poder otorgarlas. Entonces buscan otra opción y encuentran en Héctor Larios, me parece a mí, es amigo mío de muchos años, a una persona que está molesta con el status quo del PAN, sobre todo molesta con el que fue presidente del partido, con Damián Cepeda, porque no tuvo ninguna responsabilidad en la campaña y no tuvo tampoco como ser candidato nuevamente a un puesto de elección popular. Pero bueno, Héctor Larios ha sido 2 veces senador de la República, ha sido 2 veces diputado federal, ha sido 1 vez diputado local, ha sido subsecretario de gobierno en Sonora. Pero ha sido traicionado por Rafael Moreno Valle. Bueno, o sea, el grupo de Héctor Larios que sería representado en Puebla por Eduardo Rivera, ¿sí o no? Sí. Sí. Ha sido traicionado por Rafael Moreno Valle, no entiendo cómo. Yo tampoco lo entiendo. Otra vez se vuelven a juntar. El otro día me decía... Está como la señora que no deja al marido y lo denuncia cada 15 días de que le pega, pero pues es que le gusta marido, que le pegue. Claro. ¿Cómo se llama eso? ¿Síndrome de qué? De victimización. Sí. Decía un agente del PAN, es que ver juntos a Héctor Larios y a Rafael Moreno Valle me da la impresión que es lo más cercano a un alebrije, porque parece que no tiene forma y de repente sí, de repente no, y es muy complicado. Pero a mí me parece que o de repente van tomando la forma que conviene, ¿no? Exactamente. En el momento requerido. Claro. A ver, coincidirías conmigo que Héctor Larios es un nuevo compañero de viaje de Rafael. Sin duda alguna, pues ahí está, ya se presentaron es el como fórmula. Pablo R. Por cierto, querido Enrique Regordosa, ya recibí tu mensaje. Es que siempre que hablo de Pablo, digo Pablo R. Regordosa. Y es que no es porque yo quiera decirlo, para mí la familia de Regordosa es muy respetuosa, sobre todo Enrique, que es un buen amigo desde hace muchísimos años, que vive en Barcelona. Me mandó un mensaje, porque Pablo se pone en su Face y en su Twitter, se pone Pablo R. Regordosa. Entonces, no es que yo quiera, es que él lo pone. Entonces, no. Héctor Larios sin duda alguna es completamente diferente a Pablito, porque Héctor Larios es un hombre muy brillante, es un hombre muy inteligente. Creo que le ganó la víscera en esta ocasión y aceptó ir de compañero de fórmula en una fórmula que pareciera ir contra natura del PAN. ¿Me explico? Sí. Pareciera ser así, porque al final del día hay
muchos otros de amigos y de la gente identificada ¿Hay figuras a estos externas que han Larios. forzado a Larios a tomar esta decisión? Sí, los gobernadores. ¿Crees? Está muy claro, sí, está muy claro. El No habría asunto. por ahí un señor Velasco, ¿no? No lo sé, de verdad no lo sé, pero al final del Es que día... me dijo tu compadre. Al final del día hay mucha gente muy cercana a ese grupo de Héctor Larios que está apoyando a Marco Cortés, y en unos cuantos días se verá esa fuerza que también O sea, estás confiado en que van a ganar. Evidentemente, no será una contienda fácil, porque de aquel lado está el apoyo de los gobernadores, está el apoyo del dinero, está la fuerza del poder encima del PAN. El acarreo. El acarreo puede ser la compra de votos, que es lo que queremos evitar nosotros. Pero en el PAN estamos acostumbrados Cosas, ¿no? a no Entiendo. aguantar Y las imposiciones del poder. No, bueno, a eso voy. No estamos acostumbrados a las imposiciones del poder, y te pongo 4 ejemplos. Cuando Krill se identificó, o lo identificaban como el enviado del poder gubernamental al PAN como candidato presidencial, Felipe Calderón enarboló la bandera y dijo: los militantes decidimos, y ganó la candidatura y fue presidente. Fue el rebelde. Cuando Cordero fue enviado desde el poder gubernamental por Calderón para ser candidato presidencial, Josefina Vázquez Mota, sin tener una gran base en el PAN, ganó, porque el panista rechaza la imposición del poder. Pero luego Calderón tuvo otros 2 intentos al interior del PAN. El primero con Roberto Gil a la dirigencia del PAN, y perdió la elección interna con Gustavo Madero. Y luego insistió con Cordero a la presidencia del PAN y volvió a perder contra Madero en una elección abierta, la primera, por cierto, que tuvimos en el Partido de Acción Nacional. Es decir, los panistas rechazamos la imposición desde el poder gubernamental a las decisiones que deben de ser del PAN. Puebla es la excepción, por supuesto, porque aquí pues todos conocemos la historia, pero yo siempre he pensado, y la historia así lo demuestra, hombre, si se cayeron los Luises en Francia, si se cayeron los zares en Rusia, ¿no? Pues se cayó el PRI después de 70 y tantos años de gobierno. Que no se caiga el poder absoluto. Dicen que cuando se ejerce el poder absolutamente, cuando se pierde absolutamente el poder. Eso es lo que va a pasar aquí en Puebla, y la verdad es que bienvenida a la contienda, esperamos que sea una contienda democrática, y va a estar muy fácil el asunto. El tope de gastos de campaña va a ser muy reducido, y se va a ver claramente quién es el que supera los topes de gastos de campaña al interior, porque ya en el PAN no queremos los excesos desde el poder, no queremos que los gobernadores paguen a los militantes del partido para ir a votar por una opción, no queremos que se pague precisamente para acarrear y utilizar esas viejas prácticas del priismo que se han enquistado en el PAN, y que, entre otras cosas, además de las decisiones autoritarias que hubo en su momento de Ricardo o de Damián, le dieron en la torre precisamente a la solidaridad, al bien común, al respeto a la dignidad de la persona humana. Y ahora resulta, yo lo decía en mi discurso o en mi intervención en el Consejo Nacional, ¿no? Les decía yo en plan de ironía: no, señores, aquí en el PAN no conocemos a Manuel González Morín. Para nosotros aquí es Manuel Gómez Morín. Nosotros aquí no hablamos de justicia social. Para nosotros es bien común. Y nosotros no tenemos esas prácticas democráticas desde el poder, porque pues esto es lo que le ha dado en la torre al PAN. Por eso yo estoy tan motivado, estoy tan metido en la campaña. Todavía no hay campaña, y por lo tanto no puedo ser el coordinador de la campaña cuando se abra. Pues es que todavía no hay campaña. Cuando haya campaña, ya veremos cuál es la decisión. Pero el miércoles es la reunión de la Comisión Nacional Electoral que organiza esta elección interna, y ahí ya saldrá la convocatoria, se verán los requisitos que se tienen para poderse registrar, y bienvenidos todos los que puedan, ¿no? Muy bien, gracias a Juan Carlos Núñez Quintana, que nos está viendo, gracias a Mayra La Bastida. Ricardo Vázquez dice: excelente inicio de labores, atento al programa. Jimena Rodríguez dice: hola. Guillermo Pérez también manda saludos. Nicolás Cortés López: saludos a todos desde Chignahuapan, enhorabuena mi querido Tigre. Héctor Larios es el Juanito de la Niña Azul. Así lo dice él. Otros temas, doctora.
Otros temas, bueno, pues hay temas evidentemente muy interesantes. A mí me gustaría, bueno, por la vena, por supuesto, social, quizá mover un poco el escenario y hablar de efectivamente el último linchamiento que tuvimos en Puebla, que me parece verdaderamente atroz. Siempre, y ahora, bueno, pues por supuesto en este nuevo escenario penal se habla de la verdad histórica, ¿no? Pero al final esa verdad histórica, híjole, cuando empieza a diluirse en el camino y cuando comienza a verse un poco como dispersa, ya la verdad es que no sabemos dónde estamos, ¿no? Habrá que conocer la verdad histórica de lo que realmente sucedió en ese momento, pero lo único que sí tenemos claro es una sociedad que ya está francamente molesta, una sociedad que está asustada, una sociedad que está viendo protegerse a sí mismo como individuo y proteger a sus allegados, por supuesto en esta fusión que tenemos como seres humanos y esta necesidad de acompañarnos. Y la verdad es que cuando aparecen estos escenarios y se salen de control, híjole, nos asustamos más y son alarmas sociales que lo que está... Filosóficamente en el derecho, esto es el resultado de un estado fallido. No, a ver, esto es el resultado de un estado fallido. ¿Dónde está el Estado? Habrá que hacer un poco de historia y recordar cómo se han clasificado los diversos periodos en la humanidad de la venganza, ¿no? Y se hablaba de la venganza pública, y se hablaba de la venganza privada, etc. Claro, no, bueno, un poco así. Pero también es el momento en el que este monopolio de la justicia lo toma el Estado. Y el Estado interviene justamente para evitar estas venganzas privadas que había. ¿Por qué? Porque, bueno, decían los grandes filósofos que de seguir la humanidad por ese camino, pues evidentemente nos íbamos a extinguir. ¿Por qué? Porque no se trata del ojo por ojo y diente por diente. Eso fue una fórmula que apareció mucho tiempo después, porque la venganza en la naturaleza humana es justamente eso, es el exceso del daño que te han provocado. Entonces, si tú me diste una patada, yo por venganza te voy a dar una patada, pero te voy a dar un bofetón. Y después tú vas a regresar y no solamente es la patada y el bofetón, sino que vas a aumentar. Esa es la naturaleza de la venganza. Y decían los grandes tratadistas, pues que de seguir la humanidad en esa corriente, evidentemente íbamos a llegar a una extinción. Aparece la fórmula del ojo por ojo y diente por diente, en donde de alguna manera se trata como de minimizar esta venganza, de ponerle un límite y decir no te excedas, ¿no? Y después, evidentemente, aparece la institución del Estado, absorbiendo el Estado el monopolio del poder, ¿no? Para poder intervenir en estas explosiones, por decirlo de alguna manera, sociales, que tampoco es que estén fuera de la naturaleza humana. Esto pasa y pasa. Lo que estamos ahora viendo es el Estado fallido, ¿no? En donde la gente ya no cree en las instituciones, en donde la gente sabe que de aquí a que presentas una denuncia, vas y le llamas a la fuerza pública, porque te sientes en un estado de emergencia, etcétera, etcétera, pues vaya, evidentemente si eran robachicos o no eran robachicos, ya se llevó a uno y ya se llevó a 20, porque la intervención del Estado, por supuesto, no apareció. Es que no ha aparecido. Eso es lo preocupante. Es que la intervención del Estado en justicia no ha aparecido desde hace muchos años. Claro, eso es. O sea, la realidad es que el Estado en cuestiones de justicia ha fallado desde hace muchos años. O sea, no es cosa de ayer, de hoy, es cosa de hace mucho tiempo. ¿Cómo se ha desmantelado todo lo que es el sistema de justicia? ¿Y qué se ha hecho para los nuevos sistemas de justicia? Apoyarlos. ¿Dónde están los recursos que se han dado? Dieron recursos durante 8 años. ¿Dónde están esos recursos? Y principalmente muchos de ellos eran para capacitación y contratación de personal. ¿Y qué hicieron? Quitaron muchos ministerios públicos, quitaron muchos jueces, no dieron crecimiento. Entonces, no hay quien te atienda por parte del Estado. Físicamente es imposible que haya quien te atienda. Y más allá, José Manuel, simple y sencillamente, el propio Estado se ha destruido a sí mismo en el aspecto de justicia. Pero más allá de las instituciones y de lo fallidas, endebles que están, que por supuesto eso es un tema que hemos abordado mucho aquí, yo me quiero ir como a la raíz, ¿sabes? O sea, al descontrol social, la gente, es decir, comenzó, imagínate nada más en el peligro en el que estás, ¿no? Porque de alguna manera entras ¿Han leído a alguna la comunidad. historia de Canoa?
Sí, bueno, por Claro. supuesto, Canoa Pues fue es todo que un es parte de tema. eso, es igual. Sí, sí, sí. Sí la han leído. Pero Canoa Hay no dos tiene versiones. el impacto que se tuvo ahora. O sea, hoy tenemos también... No, Canoa sí hasta una tuvo. película. No, pero a ver, a lo que voy es... Canoa, el otro día vino un ex sacerdote, una persona que nació en Canoa, que estudió para sacerdote y que luego dejó el sacerdocio y se fue a una comunidad en Cuetzalan. Y él era un niño, pero le tocó y hizo una serie de entrevistas y en un libro que publicó, que nos hizo favor fue hace una semana, le eliminaron en los editores el tema del 68 del linchamiento. Y ya fuera del aire, en el desayuno, nos contaba que tenemos que hacer algo específicamente sobre ese tema. ¿Qué sucedió en el 68 en Canoa? Había un escenario en Puebla de cristianismo sí, Y comunismo no. comunismo. Ajá. Exactamente. 7 años antes había sido convocada la gran concentración, la manifestación por el arzobispo Octaviano Márquez, donde se unieron todos los grupos católicos, tradicionalistas, empresariales, grupos confesionales, como le quieras llamar, todos, hasta las de la vela perpetua, ¿no? Y se manifestaron en contra del comunismo. Había una campaña terrible de la embajada de los Estados Unidos en contra del comunismo. Nos crearon un escenario de que el comunismo era peor que el demonio. La literatura, las películas, todo lo que podíamos tener el acceso a la comunicación en el mundo era en contra del comunismo. O eras comunista o eras anticomunista. Como en España sí, España sí, comunismo no, o Franco sí, comunismo no, o republicano. Eran más o menos las frases, ¿no? Entonces, en una comunidad tan cerrada como Canoa, con un cura, un párroco, que no lo conocí yo, pero me dicen que era una persona pues, que no era precisamente un hombre muy tolerante, ¿no? Y llegan los estudiantes a hacer sus trabajos, empiezan a subir, pero el mal clima hace que se piden asilo, se meten a un estanquillo, a una cosa donde comer, a una cosa, y se van a la iglesia a pedir que los dejaran quedarse dentro de la iglesia. ¿Y el cura qué hace? No, las campanas las tocan los vecinos, los que están a un lado de la iglesia, que no son estudiantes, vienen de la UAP, son comunistas, y se armó el desmadre. ¿Qué pasó en Ajalpan en el 2015? Sí estaban aquí, ¿no? Sí. Los encuestadores. Cuando el hoy flamante magistrado Jorge Benito Cruz, que es una burla, Ay, sí, Siguen destruyendo la justicia. es una Se burla, sigue destruyendo la No hay una justicia. foro, es que burla. no hay foro. El señor estaba chupando en la Secretaría General, era el responsable de la oficina, porque su papi Luis Maldonado pues, ya había colgado el hábito, ¿no? Entonces lo dejaron como encargado y hablan por teléfono, ¿no? El presidente municipal de Ajalpan habló personalmente con él y le dijo, estamos en tal parte, creo que se equivocó del municipio, no conocía Puebla, en lugar de mandar a la policía a un lado, a Ajalpan, creo que los mandó al Tepe. Entonces, una confusión ahí, llegaron los policías a las 11:30 de la noche cuando ya los encuestadores ya habían sido sacrificados, por primero los mataron y luego los quemaron. ¿Qué pasó en San Vicente Boquerón? Desde enero de este año, los pobladores denunciaron, están las declaraciones en los medios periodísticos, en el Sol de Puebla y en algunos otros medios de los que tienen cobertura municipal, hablaron de la inseguridad, hablaron del tráfico de ganado robado, hablaron de que en las noches había ruidos raros, hablaron de que no podían salir a caminar porque las calles estaban a oscuras, hablaron de que San Vicente Boquerón es el tránsito en 3 municipios donde hay conflictos de robo de ganado y de otras cosas. Chachamayo, no, Xayacatlán, no sé qué. Sí, ya había una serie de antecedentes Acatlán que de no Osorio, no fueron recuerdo cómo se llama el escuchados. otro. Había antecedentes. Antecedentes. Llegan 2 individuos, se paran en un changarrito, piden una cerveza, en una camioneta. Las camionetas eran usadas para robo de ganado. ¿Y qué sucede? Pues se suelta el tema de las redes sociales. Es A el eso es a lo ingrediente. que iba, a Ese eso es el es a lo que ingrediente. iba. Lo que hace Pero- la distinción entre un evento y Pero otro es ya fíjense, la conexión. en un Estado de Derecho donde hay inteligencia del Estado para la detección y la prevención de los problemas, ¿no?
la prospectiva en el análisis. Tienes focos rojos, hoy hay denuncias de robo de ganado y esas cosas en tal municipio, pones atención, ¿no? Donde el presidente municipal es un arquitecto egresado de la UAP, o sea, no es ningún improvisado, no es ningún campesino de ahí que le fueron a sacar para que aceptara la candidatura del PAN, por cierto, del PAN, por cierto. Entonces, avisan, le da miedo. PAN poblano. El PAN poblano. Bueno, del morenoísmo, se esconde, lo que tú quieras. Y a 30 minutos en vehículo está la base mixta de operaciones, donde está la Policía Estatal, el Ejército y las Fuerzas Especiales y los ministeriales y todo. No les avisan. Sí, y Diodoro dice, es que falló el protocolo de los policías. O sea, los culpables son los policías. No, y sobre todo que ya estaban, qué poca madre, de ya veras. estaban en la cárcel. Estaban en la cárcel, salen los las sacaron, fotos, están las sí, fotos, hacen declaraciones en la cárcel, que ellos no hicieron nada, que son campesinos, etcétera. El chavo que yo estudio en Veracruz, en fin, la mamá va a rogar por ellos. Fíjate todo el tiempo que pasa, cuando a 30 minutos estaba el Ejército y la Policía del Estado y los ministeriales. Explíquenme eso. Eso quiere decir, ¿A quién hay que culpar? es que eso ¿Al pueblo de Fontiovejuna o al encargado de la seguridad del Estado? hay que culpar precisamente a todo el sistema de justicia y procuración de justicia. Ese es el que está fallando. Tú lo acabas de decir, que les avisan, les dicen, les hacen, etcétera, y no lo pelan. No pelan nada. Eso es lo que hay que juzgar. Precisamente, ¿dónde estaba la Procuraduría? ¿Dónde estaban los agentes? La Fiscalía. ¿Dónde estaban los judiciales? Los servicios de inteligencia. Exacto. ¿Dónde estaba la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde estaba la Secretaría de Chucho Gobernación? Morales? ¿Qué onda? Estaba en el M. En sentido estricto, Estaban en el MM sociedad, completando las actas del 1 de julio. No. en sentido estricto, una sociedad no se degrada de la noche a la mañana. No. O sea, una sociedad no va a linchar a alguien nada más porque alguien o porque las redes sociales va a asociar a un grupo de indignados para linchar a alguien. O sea, no es tan rápido, así lo comentaba hace un rato. Se justifican ahora diciendo, es que las redes sociales dijeron que eran robachinos. Sino precisamente es un nivel de intolerancia cuando ya pasó, se robaron ganado. Por acá hubo denuncias antes del informe del alcalde de Acatlán. Acatlán, fueron a denunciar los vecinos, oiga, está de la fregada aquí. Sí, o sea, es decir, si van 3, 4, 5, 6 cosas, pues al final es lo que le queda a una sociedad, ¿no? Hay más elementos. Es que Hay informes de los observatorios ciudadanos que decían que Puebla era el foco rojo más importante en el tema de linchamientos a nivel nacional. Nos peleábamos en segundo lugar con el Estado de México, el Estado de México Federal, en 2015. El índice de linchamientos creció entre 2010 y 2016, el sexenio pasado. De 5 linchamientos en 3 años pasamos a 91. Hay una nota que publicó el portal Poblanerías, la pueden buscar ahí, busquen Poblanerías, linchamientos, hacen un análisis estadístico con gráficas, un reportaje muy amplio. Creció 1400% el índice de linchamientos en Puebla en el sexenio pasado. Hay focos rojos, si hay inteligencia, me refiero a la inteligencia no de la persona, sino a los servicios de inteligencia de un Estado, que en lugar de andar cuidando a los enemigos políticos se dedicaran a prever todos los problemas que pueden suceder en el entorno de la justicia, de la sociedad, los problemas de la sociedad, etcétera, tienes los elementos, o tuviste los elementos necesarios para prever lo que podía pasar. A ver, ¿qué sale más barato? ¿La parte proactiva o la parte reactiva? Es decir, ahorita, después de los linchamientos en Puebla, pareciera que no pasó nada. No, y los culpables son los policías, porque no cumplieron el protocolo. Oye, hay que fincar la responsabilidad al presidente municipal. No, porque el presidente municipal sí avisó, pero la policía no cumplió. Pero supongamos que ahí se va a quedar. Pues, sí, ahí se va a quedar, sí. Ya. Hasta el próximo linchamiento. Ese es el problema, que ahí se queda, no hay aplicación de justicia. Ahora, pero sin embargo, una impunidad brutal en Puebla. Vean el estudio de impunidad de la UNA. Claro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay una y el documento de ¿cómo se llama? El de la Ibero, de Juan Luis Hernández Avendaño, que también menciona parte de estos temas. Sí, ahora, la Secretaría de Gobernación hace una encuesta
seguramente Humberto le tocó también ver ese tema, ¿no? Y en esta encuesta que hace la Secretaría de Gobernación a nivel federal, saca y dice que el 75% de los mexicanos estarían dispuestos a hacerse justicia por sus propias manos. Porque 75%, y eso no es reciente, o sea, estamos hablando de... debía ser la justicia, que es el Estado, no legislación. Entonces, dejan el hueco y se ocupa los y sabes huecos. que lo más lamentable ¿Y lo dónde que, está lo la que sociedad, los cuerpos intermedios, los No, líderes sí. empresariales, la Coparmex, el Consejo Senador, la Ah, sí, Canaco, la estoy fuera de Canacope? eso, sí. No, ya sé, pero ¿dónde están? O sea, ¿quién habla en favor de la sociedad? Pues que ¿Dónde sale están más los barato- líderes de los partidos? ¿Dónde Sale más están- barato controlar ¿Dónde los está la medios. universidad, las universidades? ¿Dónde están, perdón, pero la iglesia, las iglesias? Sale más ¿Y barato no será que, onda? y no será que controlar de la pronto, crisis, y no será que de pronto la invertirle. sociedad también tiene miedo a esta reacción ante el Estado, conociendo por supuesto la fragilidad en las instituciones y demás? Tú sales en un activismo abierto y créeme, ¿no? O sea, ¿cuántos periodistas tenemos también desaparecidos en lo que va? No, Toca es decir, madera. claro, pero es decir, Ya se fue, mira, como que Roberto, dice que no ¿dónde quiere. están? Pues yo creo que todo el mundo está tratando de ver por dónde se pueden hacer ciertas cosas sin ponernos en riesgo, ni a ti ni a tu familia. Es decir, creo que sí hay como situaciones colaterales que evidentemente la sociedad también está calculando. Habría que ser realmente un héroe para dejar en el camino tu vida, la seguridad de tu familia, etcétera, etcétera, y salir de frente a pelear con un sistema que la verdad es que nos está rebasando. Y las Se dan golondrinas en cuenta. verano, es decir, uno no es suficiente. Se dan Claro, cuenta que claro. ellos Para poder hacer Pero ¿y esa dónde en transformación. las están? primeras páginas ¿Dónde de están? los diarios internacionales y los portales de noticias de habla hispana en el mundo, Puebla se ha significado por los feminicidios, por el EBM y el fraude electoral del 1 de julio, el huachicol y ahora el linchamiento. ¿Qué onda? Mira, Jesús Manuel, ¿Qué pasa? yo voy a decir una Es en la cosa. barbarie, pues cuando una sociedad actúa así es que estás en la barbarie. No, es que también sucede la realidad. A mí me acaba de suceder, yo acabo de realizar un viaje, fui a ver a mi esposa a España y Por cierto, paseando- gracias por los souvenirs que nos trajiste, están padrísimos. Padrísimo, de verdad. Oye, tarjetas, nos pero va no. a compartir a lo que sus voy fotos, es esto, que suficiente. ya también Trajo traemos una cápsula con la ceniza de Franco. tenemos una psicosis de inseguridad brutal. Tú ves a la gente caminando a las horas que sea, por donde sea, Sin problema. excepto, no hay ningún problema. Yo iba caminando, En las Ramblas, donde hubo el atentado, la gente camina como si nada. y en el barrio gótico fui a cenar A la en un Quincina, restaurante que estaba cerrado, por cierto, estaban de vacaciones. Entraba yo en el barrio gótico, en las calles donde había más o menos luz y Sí, que el barrio y gente, gótico es... ibas caminando tranquilamente, es, pero este, entraba yo tipo en una Medina. calle que no había gente o que no había luz, ¿a qué miedo traía yo? Y no es más que llevarlo de aquí a allá. ¿Cuánto hace que no salimos solos en la noche a cenar y a pasear y a eso? Y caminar menos. O sea, esa es la realidad, no tenemos confianza en nosotros mismos. Por eso la gente vive en los fraccionamientos ¿Cuántos? cerrados donde hay todos los servicios que quieras Claro, para no salir a caminar donde y estás en levantamos riesgo. cercas, ¿no?, más altas y electrificamos y ¿Por qué? nos vamos Porque la aislando como autoridad no ha sociedades, cumplido claro. con su función. Pero aún Claro. así, la delincuencia entra a esos lugares. Claro. Y entonces la autoridad dice, no, pues yo no soy responsable porque tú tienes todo cerrado y no puedo entrar. Por Los eso cuerpos de culpa. seguridad. No, le echan la culpa. Se quitan las responsabilidades. Claro, Se quitan las responsabilidades. O sea, el Cuestión de Estado justicia. está ausente. completamente. Pero completamente, que le Completamente. digan dónde está. Por lo menos en Digan materia dónde de está. seguridad es muy complicado. Ciertamente esta cultura a la que nos han llevado hace que no se denuncien los delitos, precisamente porque ya Bueno. el ciudadano no tiene confianza en la autoridad de que le pueda resolver su queja. Independientemente de eso, porque no quiere que ni siquiera entren a su casa para ver qué es lo que Bueno. pasa. Es todo un círculo de desconfianza. Pero eso te lleva a lo que decía Pepe. Pues hombre, ya la gente dice, no, ni más, si yo me tengo que enfrentar algo, lo hago yo y hago justicia yo mismo. Y por eso la gente se arma en sus casas, y por eso la gente se pertrecha, y por eso la gente se
organiza en sus colonias y tú ves cada día más en colonias vecino vigilante. Yo acabo de ver una, precisamente en La Paz. Hay mantas donde dice, ya las quitaron, pero había mantas en Puebla donde decía, yo tengo por ahí alguna foto donde decía, vecino vigilante, rata, si te agarramos, te matamos, Sí, te sí, sí, linchamos. sí, sí. Te matamos o te linchamos, no me acuerdo cuál de las dos palabras era, pero así estaban las mantas. Y yo vi varias también. ¡Wow! No, pero ahorita en La Paz, yo acabo de ver unos cámaras, ¿no? De Luke 15, Cámaras, Camarones. por los 4 lados, que parecían hacia, langostas. hacia la prolongación de Paseo de la Reforma y hacia una calle que sube para acá y hacia el otro. Cámaras, además en un tubo azul, que se unos vean azules, las cámaras sí. y que vean que se está filmando, pero por la sociedad, por los colonos, no por la autoridad. Qué feo. Ahora, valdría la pena ver si esas cámaras al final del día van a estar conectadas al, ¿cómo se llama? El C4. El C4, el C5, el Esa C9. cosa para los Que hombres pongan que- C18 a ver si es de función, Lo ¿no? que sea. Maestro Ojeda, callado has estado. Sí, no, pero sin embargo, esta ¿Te han semana censurado ya? ¿Te han ya jalado me, las ha- orejas? ya ¿Te me han dicho que no tenemos hables? que ser más mesurados porque si no va a haber daños colaterales. Es Es que es como un ahora el tema- maestro Ojeda ya participa en muchos programas, a lo mejor nosotros dicen, no, ya no digas nada. No, digo, entonces yo tengo que picarlo. No, por ejemplo, esta semana en redes sociales salió este tema de las cámaras, es decir, que aún algunos, que incluso fueron algunos periodistas, les robaron y la cámara justo abajo de la cámara del municipio de Puebla y la cámara nunca tomó O sea, no funcionaba. no funcionó. Porque además Eso es lo que me muchas han de dicho, las que muchas no cámaras, funcionan. exacto, no funcionan. Están Y puestas, cuando pero no funcionan. Exacto. Además necesitan Es la capacitar a la intimidación, gente que está están viendo. buscando intimidar a la Pues población. cuando estaba Lalo pero- Vázquez Rosáñez funcionaba perfectamente bien, ¿eh? Y no eran tantos todavía. Y no eran Y tantos. ahorita aquí hay Yo lo cada, que te cada digo es que esquina. necesitan también tener capacidad a la gente, o sea, tampoco es cualquiera que llega, cuando se metieron en la colonia que brincaron, todos vimos la grabación y nadie, oye, pues no hay nada. Se le pidió a una gente que sabía de esas cosas y nos dijo, mira, aquí está entrando, aquí lo ves agachadito, por acá se está brincando, subió, movió, etcétera, etcétera. Se necesita también ser capacitado para Bueno, a esas ver, cosas. quiero meter otro tema, ya van a dar las 9 de la mañana. Quiero meter un tema Rápido, sí. que antes que se vaya Beto. No. ¿Te vas a ir? o No, no. Ah, no se va a ir. Entonces, queda la comida, por favor, que Hoy pongan les más, ayudamos. que hagan más comida. El Tratado de Libre Comercio fue presentado con bombo y platillo. Mañana martes voy a recibir a la 1 de la tarde a un especialista en el tema y la entrevista la pasaré yo creo que el jueves. Pero el doctor Boyd, que es un especialista en UPAED, que es un analista, ya lleva muchísimos años estudiando el tema del Tratado de Libre Comercio. Pero hubo una declaración que me asombró el fin de semana, o un poquito antes de que Trump presentara el anuncio, no de este fin de semana, sino del anterior, de Vicente Fox. Es que es espectacular. Vicente Fox pedía, antes de firmar, o en los agregados, que se incluyera el tema de la marihuana, de la legalización de la marihuana en el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué ya tiene permiso para Oye, sembrar? es que se me hizo verdaderamente, dije, no, o sea, ¿qué onda? En Superman eran los bizarros, ¿no? El grupo o sea, ¿qué pasa? Pues es que ya con la cuestión de la marihuana medicina, que se probó, que ya se aprueba aquí en México también, es de los que tienen ya autorización para sembrar marihuana. No, eso no. Sí, claro, sí, por supuesto, claro que por sí. supuesto que sí. Es de los pocos Fueron que tienen la 5 o 6 autoridad. los que fueron Los que se ampararon. autorizados. Primero Se se paró, Permiso, sí, y lo ganó. Y ganaron. Y pues, lo y que ganó. pasa ¿Para es- sembrar? Sí, para sembrar. para cultivar con Para fines cultivar. medicinales. Exactamente. Y lo que pasa es justamente eso, que no se observa y no observamos el bien común de una nación, observamos intereses personales que por supuesto benefician en gran medida a cada uno de los actores que intervienen en ciertos escenarios. Eso es lo que pasa, no pensamos en un bien común, no pensamos en el desarrollo de una nación, no pensamos en cuánto nos puede beneficiar ciertas cláusulas dentro del Tratado de Libre Comercio. Ahora, bueno, evidentemente se está hablando de un tratado bilateral, ya no trilateral, en fin, o sea, pero y esto es únicamente pensar en los intereses particulares de cada actor en los escenarios.
y no en el desarrollo de una nación, no en el impulso. Vaya, México, estaba leyendo esa nota, estamos en este sexenio de Peña Nieto fue el peor sexenio en 88 años en materia económica. No es posible, ¿no? Que de pronto, bueno, no de pronto, evidentemente es toda una historia y una serie de elementos que se van conectando para llegar a donde estamos hoy. Pero esto no es otra cosa más que el resultado de toda una cadena de decisiones fallidas, una tras otra, y digo fallidas porque si lo ves en el escenario global, son fallidas. Si los ves en el escenario particular, tú imagínate nada más cómo se han enriquecido, cómo se han empoderado, ¿no? Pero estás hablando de personajes muy particulares, intereses muy específicos y nunca del bien común. Va desde las frivolidades hasta las cuestiones de fondo, ¿no? Que no se resuelven ni unas ni otras. Claro. El tema, por ejemplo, de los hijos de Peña Nieto, las hijas de su esposa, hombre, traer a un tatuador inglés o americano y presumirlo en las redes sociales, es una frivolidad absoluta que viene a abonar precisamente al desprecio que tiene la sociedad mexicana hacia la clase del poder, hacia la familia del poder. Se lo ha ganado, mano. Y si a eso le sumas cuestiones de fondo muy importantes como no resolver el tema de la Casa Blanca, no resolver el tema de impunidades, de corrupción, pues evidentemente estamos en otro escenario. No resolver, pero además cuestiones como el caso de tengo presa al Vestel Gordillo durante 5 años y la saco porque no hay méritos para... no hay méritos. No, pero además espérame. te la llevas a su casa porque una está muy enferma y sale de la cárcel y a los 8 días está en la plenitud de su salud. Porque la sacaron para que le hicieran sus operaciones quirúrgicas. No quería tienes ahora que ya está hablando del otro, del gobernador de Veracruz, que ya va a está salir. A punto de salir. Y Claro. el otro... También era preso político. Bueno, ya regresó Napoleón. Volvemos a lo mismo. Regresó Napoleón, hombre. Volvemos a lo mismo, la justicia. O sea, claro. No hay una impunidad brutal en este José país. Manuel, y esos son los ejemplos de cúpula. ¿Cómo queremos entonces que reaccione la sociedad de base, si no linchando, por supuesto, a un ciudadano culpable o no? Es la única, porque ese señor... Porque no se sabe. Ahora, ese porque no confío en la autoridad. Ese señor que es de a pie, permítame, Pepe, ese señor que es de a pie, ese señor es el que sí va a la cárcel y lo tienen, por no haber cometido ningún delito, lo tienen metido 15 años. Hacemos una encuesta aquí con nosotros y nos ponemos en un contexto como cualquier ciudadano de a pie, y al final lo que nosotros vamos a reaccionar con una indignación tal de que vamos a acabar linchando a alguien, pues. Es decir, porque a nosotros no nos han robado 3 veces la casa. A lo mejor sí. No les las autopartes de nuestro carro. A nuestra hija o a nuestro hijo lo han asaltado en transporte público. Y así le vamos sumando. Y cuando Hoy en la mañana hubo otro asalto de transporte público en la ciudad. Y el tema es que en el contexto de lo que está pasando está a flor de piel, pues, la sensibilidad de que hay una amenaza que no se distingue, se puede ver en el transporte público, que se ve en tu casa, fuera de tu casa, en las calles. Entonces hay algo como esto de un supuesto robachico, pues la gente actúa de manera irracional, porque de manera racional no hay respuestas ante tanta inseguridad, ante tanta violencia, ¿no? Entonces, y ese es el tema, es decir, nosotros si viviéramos en la vista, pues, ¿qué problema tendríamos, no? No, sí hay problema, y la vista tiene un alto pero en la lógica se vuelve diferente, es decir, contratamos más cámaras, ponemos más policías, llevamos nuestros guaruras y se vuelve nos blindamos. De la selva. Es decir, es un poco más protegidas que vivir a pie de calle. ¿No? El más fuerte sobrevive. Y esa es la parte donde estamos metidos, es decir, como el tema del huachicol. Es decir, ¿por qué el huachicol se vuelve un tema complejo de resolver? Porque está arraigado socialmente. Pues porque beneficia a los habitantes donde pasan los grupos. Exacto. Ahí se derrama el dinero. Sí. Por eso Comentarios. lo defienden.
Comentarios de Nicolás Cortés López, le manda saludos al Tigre, dice, ya sabes cómo se las gasta el nuevo senador plurinominal, te esperamos pronto en Chinahuapan Tigre y estamos a la orden. José Manuel Rodoreda, que raro está aquí, también lo está viendo. Memo Corral, buenos días a los periodistas y a la mesa de los expertos invitados, dice, más bien pregunta, ¿hay gobernabilidad? Es más, hay gobernador, para empezar, dice, solo hay un grupo de mafiosos y perversos, de panistas, guachicoleros y narcos, dice él. César Herrera Gómez, saludos. María Antonieta hace así, Gerardo Huerta también, saludos. Aida Araceli Manso también nos está viendo, muchas gracias, doctora. Ever Ali, ¿sabían que estaba el delegado de la Secretaría General de Gobierno en Acatlán? No, la verdad yo no lo sabía. Otro comentario del mismo Ever Ali, estuvo horas antes, ¿acaso no pudo avisar? También en Acatlán hay una delegación de la Policía Estatal. Ay, caray. Y el tema es que estamos en el estado, en el lugar donde no pasa nada, ¿no? Exacto. Es decir, por menos de eso, Pero en cualquier parte del mundo, ¿no creen ustedes ya se hubiera generado una buena parte de la culpa y la responsabilidad también radica en que los gobernadores, los últimos, bueno, sobre todo Rafael, trajeron gente de fuera que no tiene ningún arraigo de pueblo y que no les importa lo que pueda pasar. El fiscal tiene su casa en México, tiene su vida hecha en México. El secretario general de gobierno pues, tiene su rancho en Oaxaca y tiene su vida hecha en Oaxaca y su dinero y su mezcal y demás. O sea, ¿qué tanto interés pueden tener ellos en comprometerse con la sociedad poblana? Si no son ni siquiera poblanos. Oye, están pensando no les que parece ya se van, que hay algo así. pero tú ves la estructura de la pirámide, no, vete para abajo, se trajeron a gente de Oaxaca y del DF y del Estado de México y de todos lados, esa gente se va a ir con el cambio de gobierno. Sí, vieron un botín. Claro, se van a ir y los van a dejar a los poblanos con el problemón terrible. Porque además yo quería hacer un comentario a lo que decía Pepe, mira, la sociedad está tan agraviada ya, que yo veo que le lastima tanto que lo asalten en su casa, en la calle, que le roben su auto, le lastima tanto eso como ver a unos guaruras con un payaso funcionario del gobierno cerrándosele a todo el mundo porque tiene que llegar a una cita. Entonces, fíjate nada más, dos cosas completamente... Se estaciona en doble fila para no caminar y meterse a la oficina. Claro, ¿no? O que lleguen a un restaurante con parafernalia, parafernalia, etcétera, etcétera, ¿no? A las escuelas de los niños. A las escuelas de los niños. Sí, allá al oriente y al americano, ve la cantidad de guaruras claro, que claro. Siendo dos cosas completamente distintas, están agraviando de la misma manera a la sociedad porque se lastima por ese tipo de cosas. Y son dos cosas nada más, corrupción e impunidad. Si no hubiera corrupción en los cuerpos policíacos, en la autoridad encargada de la seguridad pública, el secretario de seguridad pública, en lugar de estar presente en un acto político como el MM, debería estar presente en este tipo de actos de linchamiento, este tipo de actos de barbarie social que debe de contener. El MM pueda defender a los panistas. Pues eso está mal. Pero en Acatlán no puede defender a los campesinos. Debería de ser su responsabilidad defender a los ciudadanos, sean panistas, priistas o morenistas o no tengan partido alguno. Ese es el trabajo que tiene que hacer la autoridad. Qué lástima que el MM no lo hicieron en Acatlán. Fíjate nada más. Entonces, bueno, al final del día creo que sí es un problema. Llevamos muchos programas platicando de este tipo de inseguridad, de la impunidad, de la corrupción. Ya va a cambiar el gobierno. Esperemos que haya nuevas formas en el Congreso, que valdría la pena. Claro, que valdría la pena también platicar eso de lo que pasó el sábado 1 de septiembre. Todos los mensajes políticos que se dieron, las nuevas formas de actuación, cómo es posible que alguien como Porfirio, que en el 82 está con José López Portillo, 36 años después vuelve a estar ahora con un presidente, ¿no? Qué capacidad de camaleónica y claro. Una persona muy capaz, muy inteligente. Aunque ya le sacaron una foto ahí de un restaurante medio pedo. Un video. De forma, pues los que conocemos a Porfirio Muñoz Ledo sabemos que siempre le ha gustado. Siempre ha sido toda la vida. Reyes Heroles. Igual Reyes Heroles, ¿y qué? Pues ya déjenlo morir en paz.
No, lo que es impresionante Mientras no es le haga la daño al forma Estado. como puso, Sí. como puso un poco de orden. El orden que puso en la sesión, eso me pareció interesantísimo, el colmillazo. temple. Pero es que Claro, el tiene temple, toda la la razón. personalidad, El tema, por ejemplo, de sí. Emilio Álvarez y Casa. Sí, El eso argumento yo lo es creo. nítido. ¿Qué? Es nítido. ¿Por qué a Manuel Cloutier se le dio en el pasado? Porque Manuel Cloutier contendió como candidato independiente y ganó como candidato independiente. Acá no, Emilio jugó por la coalición del PAN y luego se declara independiente. No, pues espérame tantito. Por eso, con todo respeto a José Manuel, el tema de la sociedad civil, todo lo que eso signifique, viene desafortunadamente a ir en contra. Sociedad civil organizada. Era Pues él, Emilio Álvarez y Cas tenía un gran movimiento. lo tenía, pero Bueno, desapareció. pues lo tenía, pues prefirió irse de candidato Exactamente. y el PAN lo permitió en su coalición. Ni modo, pues gravísimo error. A ver ahora si vota a favor de los postulados del PAN o vota en contra de los postulados del PAN, que es un Peor tema de cinismo fondo. que el de Dante Delgado. Sí. ¿Cómo lo abuchearon? Pues sí. Qué bárbaro. Sí, sí, Peor sí. cinismo que el de Dante, decía ahora estamos con Morena y vamos a... Pero es que así, Cuando se alió con el PAN y con... pues aquí en Para ir Puebla en estuvo contra de aliado lo- con el Sí, PAN. Pero sí, es que güey. Dante siempre trata de ir con el Sí, ganador. es que siempre trata de muere ir el con rey, vive el ganador. rey, pues. Si te pones a ver las propuestas de Dante, pues esa volvió a agarrar todo lo de Morena. Si alguien tenía duda de que les faltaban algunos votos para Para completar lograr- la mayoría Ya los constitucional, tiene, olvídalo. ya los tiene. De sobra, Oye, de y con sobra. el verde, y con el verde Bueno, también. el verde güey. es un desastre. Bueno, verde- el caso el del verde gobernador Melesano de del Chiapas, pedir Impresionante. licencia, reformar la ley para que pueda regresar como interino de él mismo para poder tomar posesión como No, senador. está impresionante. Oye, ¿qué es eso? Sí, Pero Oye, ahora es que- eso es ya que tolerado hay- por Morena. hay- Es hay- lo peor de todo. claro, Yo claro. le Oye, recomiendo ver el estudio que hizo IMCO sobre los congresos estatales. Es una forma de trabajar que es interesantísima. Bueno, a ver, vamos al Congreso de Puebla. Los abucheos, los gritos, diestros, toda la gente que llegó bien totapote y demás a la sesión del jueves pasado, ¿no? Les gritaron a los diputados, que no estaban todos, pero bueno, les gritaron infinidad de cosas, tribunas tomadas, el Y a escándalo. la siguiente sesión Y ya en no la les dejan siguiente entrar. sesión no nos dejan entrar, y entonces hace magistrado al Jorge Benito Cruz Bermúdez, que era el delegado del CAPSE, No, que hay no, una ¿sabes historia qué? del Ese CAPSE. es un que- tema- ¿Qué es eso? A ver, Pero es yo que- vi en el chat Por que eso pusiste no tú, se ¿qué cree. experiencia tiene? ¿Qué No, O sea, no, ¿qué no. experiencia tiene alguien Y por eso que no se cree la nombras director de, justicia. de, la, Sí, de claro, la sección por de supuesto, cardiología la cúpula de en la el Hospital Ángeles? No, pues acaba de salir de medicina. Oye, ¿qué? Espérame, ¿Qué por onda, eso, no? por eso la gente no piensa en la justicia. O sea, ¿qué a mí me puede daría el señor- terror, por supuesto, terror. A mí también. Que un caso mío caiga en manos de él. No, no, no. ¿Quién lo va a resolver? ¿Con ¿Por qué no lo va a criterio? resolver? No, es que no lo va a resolver. Lo va a resolver otro que le va a dictar al secretario de acuerdos y van a venir los acuerdos Sí, así. sí, sí. ¿Sabes quién se va a hinchar de billetes? Los despachos de abogados que van Como a asesores litigar, externos, no, van a claro. litigar en contra del Estado y por cuestiones formales les van a ganar los casos en todo momento. Sí, está el otro caso, el otro magistrado que acaban de nombrar, Rodrigo que Montiel que no y el cumplía otro con que los no requisitos. cumple. Pero ¿qué pasa? Pues ¿Dónde está la sociedad? A ver, mira, ¿qué pasa? yo- Que hay, yo- por supuesto, favores que se tienen que pagar en el camino. Y Jorge Benito Cruz Bermúdez Pero yo no ha creo que estado muy cerca, porque Pero yo vi favores a a él. Jorge Yo creo que cómo más bien creció a Luis desde que estaba en Maldonado. primaria, o sea, desde que estaba en la controlando la primaria en la Secretaría de Educación, desde ahí tengo la línea con Jorge, y por supuesto que es este haberse pegado, ¿no? Fusionado, Bueno, su chupado, padrino es fusionado. Maldonado. No, Rafael Moreno No es por Valle, mérito de él, o no es sea, por mérito de Luis Maldonado. sí, Luis, pero por supuesto viene con la línea de Rafael Moreno Valle y Jorge creció ahí. Pero es que además es esta parte en la que te cuestionas, no es posible, crécele, sí, está perfecto. Especialista en qué eres, cuál es tu área, qué manejas, en dónde puedes desarrollarte, pero no lo puedes, por supuesto, meter al tribunal. Además, este señor sale diciendo que, ok, no tiene conocimientos del área del Poder Judicial, pero él ha sido litigante. Y eso ya te da capacidad. ¿Litigante de qué, por Dios? O sea, habrá que... Y mira, son todos los nombramientos. Precisamente es donde está el problema en los nombramientos de estas gente. Pero es lo que te estoy diciendo, son Pero los ¿dónde está favores que ¿dónde se está la tienen que sociedad? pagar Pregunta en un Jesús sistema Manuel. político ¿Dónde está? fallido. ¿Dónde están los- Lamentablemente, Nefasto.
lamentablemente Y la no hay. sociedad está ausente, pero aún cuando estuviera activa, el esquema institucional privilegia que se puedan dar ese tipo de pero excesos. si estuviera activa, la pensarían un poco más. O por lo menos tratarían de Sí, disimular. mira, ¿no? el tema del fiscal carnal a nivel federal se paró la decisión porque la sociedad organizada que comenta José Manuel se plantó frente a una decisión que tenía que tomar el Congreso mexicano. No avanzó. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahora? A lo mejor ahora ya el nuevo presidente va a mandar su propuesta y se va a mandar la propuesta ciudadana. También, entonces, bueno, 102. pero en el caso de Puebla, bueno, no es la primera decisión. Vaya, Una serie, lo de Chiapas no debería de sorprendernos a los poblanos, ¿eh? No se han reformado leyes. La ley Mondragón. Por caso, claro. Una ley que se presenta a las 8 de la mañana y se publica a las 4 de la tarde. Pues imagínate que Y ahora, estando el periodo de sesiones, claro. sin periodo de sesiones, ¿no? Oye, todo esto, o sea, Es que nuestros no congresos, mira. no son suficientes temas y los que podríamos añadir, el endeudamiento y otra serie de cosas, Ay, la no, pobreza no, que claro. ha crecido en Puebla, no son suficientes temas para que la sociedad poblana se dé cuenta que es imposible que continúe el morenovallismo. Es que todo esto es producto Del exceso. del exceso. ¿no? Esto Pero mira, esto yo es producto creo que profesional también- de todo el sistema. Es que el sistema en sí está así. Cuando estaba Marín, él controlaba el Congreso. Y cuando No, estaba cuando él estaba controlaba. Fausto M. Ortega Exactamente. y cuando estaba Entonces, Dava Castillo lo que y cuando nosotros tenemos estaba... que exigir, y ahora que O sea, viene- todos los gobernadores ahora han que viene controlado la- el Ahora que vienen Congreso. las reelecciones, te vas a querer reelegir, pélame, hazme caso social. Fíjate quién es el Claro. elector. Pero fíjate que antes por lo menos había discurso opositor. Yo recuerdo cuando fui diputado local, aquí en Puebla, el gobernador era Melquiades Morales. Evidentemente perdíamos todas las votaciones, pero dábamos la batalla en el discurso contra los diputados del PRI, que eran una mayoría aplastante. Nos ganaban todas las votaciones, pero dejábamos testimonio de nuestra posición en contra ¿Quién era el de líder? diferentes, Héctor Jiménez, que por cierto es de Morena. Morena. Que ahora es de Morena, Entonces, querido maestro. exacto. Entonces, bueno, Saludos, Héctor. él y yo Querido tenemos maestro, varias buena anécdotas Muy de, buena persona. de debate y todo el asunto. Pero ahora ni siquiera hay debate por parte de los opositores, salvo esta niña Socorro, Sí, Socorro. que es Quesada. realmente Pero ahora- impresionante su Pero ahora valentía, le alzó la mano a Jorge Benito. porque era su amigo, ¿no? o sea, del mismo partido, pero No, pero ¿cómo no, llegó no, ¿cómo llega ese es el al- que votó en contra. no, pues, Creo que ella votó en contra, pero llegó a felicitarlo al final o algo así. Pero votó en contra, o sea, de hecho no entró con 7 votos en contra este magistrado, según las notas periodísticas. No te dicen quién es, por las notas periodísticas. Bueno, se Es que- supone que debería que puedes consultar el diario de debate. Sí, A ver, en la página ¿no? tiene que estar. Tiene Si es que está Si es que actualizada, ¿no? Pero ahí debe de estar. Pero el problema es precisamente que los congresos siempre, no, lo absurdo del Congreso, aquí Puebla, es está entre los congresos más baratos, vamos a decir así. Pues sí, Más corruptos. no, pero es que son una oficina de trámite legislativo los gobernadores. Que me digan cuántas propuestas aprobaron de ellos y cuántas ¿Cuál es propuestas... el trabajo legislativo? Bueno, de los Enrique diputados? Cárdenas hizo un estudio cuando estaba en la Fundación Espinosa sobre aquí Puebla Iglesias, y sobre que el Congreso de lamentablemente Puebla, dejaron de hacerse ya. y ya esos estudios ya no se hacen. Lamentablemente Ya no se ya hace. dejaron de hacer. Sí, porque el tema es que se evidencia bien, de Creo manera que muy una- clara, creo que una el universidad no se desempeño puede hacer legislativo. esos estudios, que precisamente el que hacía la... El LIC de la fundación. UAP lo estaba haciendo, pero sin embargo ya no con la No, pero con la metodología, Enrique. sí, con eso, el LIC, pero ya no con toda la dureza pues de Enrique. O sea, es que es chistoso eso. Chistoso, es lamentabilísimo. Bueno, ¿qué más? Pues los gritos en el Congreso, Los gritos en el Congreso. En el Congreso. el Que la verdad, posicionamiento. yo vi muy mal la postura como grupo de Morena. Creo que ya no... El escándalo ya no. Sí, ya no. Creo que no se esperaba algo diferente, mi querido José Yo no Manuel. lo esperaba. Estoy de acuerdo. Hace 8 días Estoy de el acuerdo, nivel pero académico que mencionaba la doctora, ¿no? Pero creo que ya es momento de que se sientan que son los que tienen la mayoría. A ver, y como tú dices, ya con Dante o con el Verde, ya tienen hasta la Con Dante, constitucional. con Fernando Noroña, o sea,
realmente va a ser muy complicado. todo cambio requiere un proceso de transición, Y de por modulación. supuesto, ¿no? Y además hay una curva de aprendizaje. Ellos Eso mismos lo deben de tenemos darse cuenta señalado. que ya son Y ese es el pueblos sello de consolidados. Morena. O sea, al final Morena, se ha mantenido siempre en esta tesitura, se ha manifestado siempre de esta forma. Es la manera en la que ellos expresan su sentir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también no perdamos de vista que evidentemente el Congreso no es otra cosa más que la voz del pueblo. Entonces sí, Y es la sí, válvula de escape. sí, por supuesto, y es ahí en donde Es la se tienen válvula que de escape. decir, Ahí es se donde tienen deben que oponer, suceder y tiene esas que haber cosas. y donde tiene que haber este debate público, ¿no? Donde se tiene que escuchar la voz del pueblo. Al final nosotros los elegimos, digo nosotros como sociedad, nosotros elegimos a nuestros representantes y están ahí y están dando la batalla que tienen que dar. Lo que decía Pepe, y es bien cierto, ¿no? Hace algunos programas atrás, pues encontré la noticia y se las compartí. La mitad de los miembros del Congreso Sí, no porque- tienen el grado de licenciatura. ¿Cómo quieres que se exprese? Pero al final ese es nuestro pueblo. Ese es el reflejo del pueblo y es lo que nosotros estamos, por supuesto, rescatando de ¿Qué nuestro nivel pueblo traen? para bachillerato. La mitad. La mitad. Los demás no pueden acreditar un grado de licenciatura. No hay manera de Bueno, cómo lo aquí acrediten. acaba de salir la nota, ¿no? El señor presidente del PAN, que no tiene título. Ah, sí. Pero además me parece, y eso dinos los El tutigres, presidente del PAN, ¿de No, quién? no, el del Congreso. pero además me No tiene parece título, que, Franco. que estos... ¿Quién? Franco Rodríguez. Yo leí una nota. Franco Rodríguez no es Sí, hubo una nota ahí que no es no tenía título y que le dieron el título de una, Está sacando una. sí, de una universidad que le había dado el título a otro par de personajes también ahí que Sí, no para, habían para poder acreditado. ocupar un puesto ¿Cómo se llama dentro del este gabinete. tianguis en México que te venden los títulos? Santo Domingo. Santo Domingo. Pero no es tianguis, Oh, no sé qué sea. es una oficina Un perfectamente. No, sí. No, pero No lo denigres. Oye, un No mercado. lo denigres. ¿Qué título quieres ahí? Pero además, Bueno, lo sí, paradójico no, del ¿En asunto, qué grado? Además? lo paradójico del asunto es que está a la vuelta de la Secretaría de Educación No, no, es Pública. que- ¿no? Enfrente, justo enfrente. Justo enfrente. No, bueno. Además, puedes escoger quién te lo firma. Imagínate Sí, hombre. nada. No, No, imagínate nada más. Pero bueno, lo que iba es eso. Yo creo que también, y eso dinoslo tú, Tigre, creo que es como la sal y pimienta, ¿no? Del Congreso. O sea, estos debates públicos y estas intervenciones y claro, nos gustaría ver un poco de mayor No, civilidad a mí me y un gusta el poco de debate. mayor educación, Pero- respetando ciertos términos de intervención Pero de una cada cosa- uno y no estas Pero una manifestaciones cosa es tan el populares. debate. Pero tú, tribuna, o sea, tú quisieras una cosa es ver el un debate en congreso tribuna, de y otra cosa Inglaterra, son los un gritos. parlamento, una cámara de A las mí me Cortes. encantaría poder No, tener un país México que no es- pudiéramos... pero claro, México no pero es esa es eso. nuestra educación y esos son Y nuestros son representantes. 500, o Y sea, ahí es que en es donde un estamos. mundo además. Claro, y ahí es en donde estamos. Sí, y mira, ahí va a privar la Oye, experiencia. Digo, Porfirio tiene una gran experiencia como legislador, pero yo tengo mis dudas Los que líderes de las a su edad bancadas. que a su edad 85 pueda años. aguantar sesiones maratónicas No. que se requieren en el Congreso. Yo pienso que va a estar nada más un tiempo y se va a ir. Ahí Creo está yo. de vicepresidente Jorge Carlos Ramírez Marín, Ajá. que es un extraordinario parlamentario del PRI y que puede ayudar, pero Porque no es fácil, creo que eso que comenta Muerto, no es fácil ser legislador. no. Y no es Yo fácil creo que llevar lo de la tarea según- legislativa. Según cuál legislador. ¿Quién es porque el suplente? Decía Memo Pacheco hace muchos años, Pero Sí, llevar las mesas, Porfirio. llevar el Porque, control, la administración es de un los... tema de honor para Porfirio quitarle la bandera a Peña Nieto y dársela a López. Ese es el simbolismo. decía Memo Pacheco, me lo dijo hace muchos años. Dije, "Oye, Memo, te vuelves a lanzar de diputado". Me dice, no, porque en los diputados son un chorro, pero trabajan pocos. Y yo fui de los que trabajan. Entonces, es distinto ser diputado levantaderos que diputado que trabaja. Sí, o sea, Es que yo hago así la diferencia, o sea, diputados pueden ser todos, pero legisladores, parlamentarios, Claro. negociadores Es políticos, otro punto. es otra cosa. y ahí son muy pocos y al final incluso ha habido varios estudios, creo que uno lo hizo el CIDE, otro no recuerdo quién más lo hizo, donde estaba con toda rigurosidad el Congreso lo llevaban alrededor de 30, 40 personas. Ah, claro, pero toda la vida ha sido. Y esos 500, bueno, esos
470 más diputados, pues nada más tamaño de adorno. Pero toda la vida ha sido, Sí, toda la siempre. vida. O sea, la Cámara de Diputados la concibió Jesús Reyes Heroles para ser el espacio de los vasos comunicantes de la Cámara de Compensaciones de los intereses de los grupos extranjeros. Y unos Oye, cuantos Express. son los que legislan, empezando por el Ejecutivo, claro está. Y eso es lo complejo de un Congreso. Y tampoco, si nos vamos también al Parlamento Español, por ejemplo, también estamos hablando que no necesariamente todos están en un trabajo activo. Pues. Pero aquí lo interesante es, No, es pero qué sí hay más, ¿eh? Sí, pero aquí lo interesante es qué hacen ellos en sus distritos, ¿no? Bueno, similares a los distritos que fueron electos, pues. Porque lo decía hace un rato la doctora, los congresos son la representación directa del ciudadano, ¿sí? De manera indirecta los senadores, pero de manera directa los legisladores. ¿Y qué hacen los legisladores en sus ratos de descanso, no? Se supone, ¿no? Y es donde precisamente deberían estar trabajando con sus distritos. Y eso es lo parte también que se vuelve significativa. Ahorita que estás hablando de... La grilla está en la Ciudad de México y Ahorita que estás hablando del Congreso Nacional de España y de la Cámara Asamblea de Legislativa, el estudio que hizo el INCO sobre los congresos hace un comparativo precisamente del Congreso Nacional de España con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces te dicen, en el Congreso del Distrito Federal hay 66 diputados y tiene un presupuesto de 266.8 millones de dólares. Y tiene un presupuesto, y el Congreso Nacional de España tiene 350 diputados y un presupuesto de 129 millones de dólares. O sea, ve la diferencia de los presupuestos. bueno, Para yo lo que me 266, quedé 129 millones de dólares. 129 Oye, millones de dólares. lo que me quedé Sale el asombrado presupuesto por diputado, es sale... la cantidad de asesores que hay en el Senado. 1.500 había, ¿no? Es impresionante, Una grosería. impresionante. El presupuesto por Nos van a- diputado de la Asamblea es 4 Exactamente. millones. No, les van a dejar 3 asesores por bancada. No, y el tema es que era la cantidad que El PRI tenía 1,000 y pico. Exacto. Y el PRI es el primero que se está quejando, por supuesto. Claro, Es que porque son metía sus todo, plazas. metía Claro. todas sus Claro. gentes. Pero eso también habla de que si no tienen, el 50% no tienen no tienen estudio de licenciatura. ¿Cuántos va a ser su primera vez de Imagínate legisladores? que va O sea, Es decir, ¿estás viendo el lado negativo de quitar a los asesores? Sí, No. o sea, ¿qué van a hacer? Los asesores son los que saben cómo se legisla. Exacto, o sea, es decir, El va a haber otro una nomás parálisis, prestó su cara para que le inventaran va a haber la una madre parálisis, y lo parálisis votaran. legislativa de muchos actores, porque al final quien va a llevar, pues no van a ser precisamente Ahora, un directamente. tema muy importante que a lo mejor a ustedes les pasó desapercibido, pero que es muy, muy, muy importante. Hablando de las fuerzas políticas, según los resultados electorales, el PRI era la quinta fuerza política en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Que no tenían derecho a acceder a los puestos de representación en los órganos de gobierno, es decir, ni mesa directiva ni junta de coordinación política. ¿Qué es lo que pasa? El PT le cede diputados a Morena, el PES le cede diputados a Morena y hace con esto que el PRI pase a ser tercera fuerza política, Cuando era aquí. cuando era la quinta fuerza política. Accede a órganos de gobierno porque son los 3 primeros partidos políticos. O los sea, que pueden ¿quieres decir estar. que hubo una negociación? Yo creo que hubo una en negociación. lo oscurito para beneficiar Pues no al sé si PRI. en lo oscurito, pero ¿Y eso sí es hubo. labor de quién? ¿De Osorio Chong? Pues de los que están en el gobierno ahorita y por supuesto de los que están como líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados, claro que sí, porque entonces no se explica cómo pasan de quinta fuerza a tercera fuerza política del PRI, Claro, teniendo porque tan ceden poquitos diputaciones, diputados. sí. Claro, y entonces hace que Morena requiera muchísimos menos votos para tener la mayoría constitucional. Fíjense más. Qué fuerte. Sí, claro. Sí, y es evidente, Muy bien. o sea, no- Es evidente, eran quinta fuerza política en la Cámara de Diputados y pasan a ser tercera, Es que, acceden a la sí. vicepresidencia de la Cámara de Diputados, acceden al comité de administración también, en donde se toman las decisiones también de los recursos, ¿no? O sea, el PRI sí sabe mover el abanico, en tanto el PAN, el último día, o prácticamente el último día, apenas estaba nombrando a sus coordinadores parlamentarios, ¿no? O sea,
Un pues poco no, de rezago, se un poco quedó de con desorden, un poco de rezagado, falta de organización. Sí, falta claro, de sí. organización, y por supuesto que ante el colectivo, pues hombre, no se pusieron de acuerdo, entran divididos, Así es. traen un serio problema y tal, siendo que Juan Carlos Romero Hicks me parece que es, o era en su momento, la figura más importante para poder representar al grupo parlamentario desde la Cámara de Diputados, lo que son las cosas. Maestro Ojeda. Pues a mí me parece interesante analizar que el PAN, todo parece indicar, sigue sin tocar fondo. El PRD yo creo que seguramente ya está destrozado, pero esto que comenta Humberto me parece interesante, de que pareciera que con esto el PRI está tocando fondo, pues. Sí, ya están reestructurándose, ya están camino... Están fuera de las manos de los tecnócratas. Sí, y están camino precisamente a Volvieron los fortalecer políticos. un partido que de alguna u otra manera siga vigente. Digo, no va a estar minado seguramente varios años, pero sin embargo es un PRI que ahorita ya empieza a configurarse, empieza a tener pies, cabeza, porque sí, es decir, el PRI ahorita tiene una fuerza que no es significativa, pero es representativa. ¿Sí? Y que esa parte que es representativa... No es significativa, pero es representativa. ¿Sí? Y esto es lo que precisamente va a hacer en las cámaras, va a jugar un papel en el comité de administración, pues que se le den, que jueguen el doble juego, es decir, a ver si vamos a las medidas de austeridad al Senado y a la Cámara de Diputados, pero cuando convenga, pues pero no para todos, ¿no? Hay de senadores a senadores. Yo creo que ahí tienen que tener mucho cuidado en esos aspectos, Pepe, porque si empieza a ver efectivamente, como se está diciendo, transparencia en el manejo, eso se va a detectar inmediatamente. Se va a detectar, y entonces yo no creo que Morena y Andrés Manuel quieran jugarse que su principal bandera, que es precisamente esa de reducir, bajar y no tener que ir contra la corrupción, y sobre todo en el gobierno, bajar todo, sean gastos superfluos, etcétera, etcétera, no se van a quedar nomás con quita el seguro de gastos médicos y ya. Van a tener que tomar ya más medidas. Ya las tomaron. No, por eso tienen que hacerlas. Y ahorita lo importante es precisamente ver cuáles de ellas las meten en ley y cuáles de ellas las meten en los presupuestos. ¿Por qué? Porque tenemos de aquí al 1 de diciembre, que es la toma de posesión, que tienen que prepararle el camino Al observador. al observador para que llegue. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va Pero a si pasar? ya llegó, pues López Obrador es presidente ya. desde el 2 de julio. Pero Pero la parte Y además tomando estructural, decisiones que todavía no le la parte estructural Sí, jurídica se la para tienen que soportar arreglar. todas sus decisiones. Si tú te pones a El ver seguro a los jóvenes, a los adultos mayores, Todo toda esa eso- serie de cosas. Todo eso va a presupuesto. quedar entre el 1 de septiembre, que Y fue el el 1 de sábado, y diciembre. el 1 de Por diciembre. eso es lo que te digo, Eso hay es que el ver tema. precisamente de toda esta parte que es y qué tal cooperan los otros, ¿no? Ya lo tienen listo seguramente y no lo van a hacer los legisladores. Lo van a mandar. Claro. Oye, Desde la Roma. No, pero legisladores. espérame, Andrés Manuel no puede mandarla, legalmente no puede mandarla. Bueno, no lo va a Tiene mandar que de ser manera Claro, directa. no, a Sí. través de no tiene legisladores. personalidad para Legisladores fuerza, poblanos. No es cierto, va a ser a través de Pinos, hombre. Bueno, ok. Claro, A ver, Pinos va a legisladores mandar, y de mí poblanos. se acuerdan, la Las iniciativa de iniciativas. reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, por lo menos. Claro, eso ya lo Legisladores ya está. poblanos que puedan destacar. ¿Ven a alguien? Son muy poquitos, ¿no? Bueno, No, sí hay varios. de Morena. De todos. Yo del PAN solo, pondría del a PAN Alejandro tiene solo Armenta, yo una, lo ¿no? pondría. Pero él es senador. Pero como a nivel diputados. A ver. Yo la verdad es que no sé quiénes sean. Pues está Manzanilla. Bueno, por el peso, es coordinador y por eso ya sobresale ¿Quién más? del resto, ¿no? Dime, ahora sí acuérdame quiénes son. Ignacio Mier. Arechiga también está. Ignacio Mier. No, Nacho Mier Nacho nunca ha Mier. sido un legislador que brille a nivel nacional. O sea, brilla aquí en Puebla, ya, pero allá. Ignacio Mier está en la burbuja de ¿cómo se llama? De líder de la Juárez, bancada. Sánchez Juárez, no, Juárez Cisneros. No, está por Morena. Claro. No, está a un lado de Tatiana, está en la curula atrás de Tatiana. Nacho Mier, no lo pierdan de vista. ¿Qué otro legislador poblano hay por ahí? ¿Sabes cómo se llama la del PAN? ¿Hay del PAN? No sé cómo se llama.
O sea, hay una diputada del pero PAN. no sé cómo se llama. la verdad. Nay Salvatore también es otra. Pero destacará. No, Va a yo salir lo muchas quiero. fotos Estamos de- hablando En de redes sí, tibia. en Va a redes sí, salir en pero- muchas fotos Muy de tibia. Instagram, ¿no? Y de redes. Pero hablando de la grilla, de lo que significa la cámara, que es un rollo totalmente diferente, yo creo que Nacho Miel no hay que descartarlo. Y a Fernando Manzanilla. Ahora, yo creo que vamos a ver quién va a destacar. Vamos a ver quién va a destacar a partir de que se repartan las comisiones. Claro. Quien ¿Qué presida, posiciones guarda? si hay alguien que presida, automáticamente va a destacar. Yo creo que Este a muchos no les va a alcanzar. Islas, Pero es local, ¿no? ¿es local? Ah, pensé que era federal. Es que ahora ya es un enredo, no sé. No, bueno, Al mismo por lo tiempo. menos en la mesa directiva de la Cámara de Diputados No hay ningún ninguno. poblano. No hay ninguno. En el Senado sí, hay dos. En la pasada, ahí destacó Citlali Ceja, ¿no? Sí, Estuvo- la Liceja, claro. estuvo siempre en la mesa directiva, o sea que Claro. sí te genera un trampolín, pues, o sea, sí te da protagonismo. Claro, claro. Muy bien. ¿Algo más? Tenía 2 semanas de no venir y ya no desayuno. Iremos a desayunar. Doctora Oropesa, muchas gracias. ¿Algún comentario final o ya damos por cancelado? Iniciamos bien la semana. Muchas gracias. Iniciamos Aquí bien la estamos. semana. Mi querido Tigre, muchas gracias por venir. No, hombre, estaremos atentos porque ya el miércoles sale la convocatoria Muy bien. del PAN, entonces ya les platicaré Claro. el rol. No te olvides de nosotros. Cuando llegues No va a ser Únicamente. cuando llegues al poder, no te olvides de nosotros. Acuérdate que la mitad de nuestra es la nómina. Sin duda alguna. No, solo militantes del PAN. Ya está decidido, porque eso decías hace un rato que hubo alguna convocatoria que se dio abierta. No, a militantes del PAN. Es que antes el presidente del partido lo elegíamos los consejeros nacionales, 250. Ahora, a raíz de una propuesta de Javier Corral en la Asamblea de León, se hizo que... ¿Con quién Los va Javier Corral? ya, Con él? ya se Con separó Manuel de ese Gómez grupo. Moreira. Pero ese cuate no tenía ninguna posibilidad. Al final se Yo sumará creo, con alguien. yo ¿no? creo que no. Manuel Gómez Morín es un gran amigo mío, muchos años. Él es un hombre muy cercano a Manuel Espino en el Estado de México. Participaron apoyando a Pati Durán por Morena. Ganó Pati Durán en Morena, pero sin duda alguna representa el apellido, ¿no? Es Manuel Sí, Gómez claro, Morín, claro. y ahí está. Muy bien. Pepe, queda. Suficiente. Señor José Manuel Muchas Rodoreda, gracias, no, muchas gracias. serás bienvenido nuevamente. No llegó hasta teando. Mañana, martes, Fernando. por aquí Fritz Glockner, Noé Balanque Bautista, Sí, bueno, sí, como claro, invitado especial al periodista, director cultural, comentarista, crítico, etcétera, etcétera, Óscar López. Tienes que hacer el Y este